Haga entrevistas y gane $1000 semanales. Wow, eso es un atentador. Gane $500 por semana solo trabajando 4 horas, 4 días a la semana. Wow, eso también suena muy tentador. Wow, hacer dinero aquí es muy fácil. Yo no entiendo por qué la gente se mata buscando empleo. Nunca, pero nunca vayan a caer en todas las estafas que ustedes se van a encontrar en internet. Es muy común ver cientos y cientos de estafas, y en este video vamos a hablar de eso. Vamos a reaccionar a cuáles son las estafas más comunes que día a día uno se encuentra acá viviendo en Canadá. Desde que llegué acá a Canadá me he encontrado que las estafas que uno se puede encontrar tanto en la calle como en el internet son inmensas, muchísimo más que en mi país, ya que nosotros tenemos la costumbre, como ese perjuicio de que la corrupción solo se da en nuestros países, que solo se da en Latinoamérica, y uno piensa que vivir en Estados Unidos, vivir en Canadá, vivir en un país desarrollado significa que todas las personas son honestas, de que aquí nadie se roba un centavo, de que si se te cae la billetera te la devuelven, y si no tienes dinero te ponen para que te compres una bebida. Pero no, aquí también hay muchísima gente que busca aprovecharse de la ingenuidad de las otras personas. Así que eso fue lo que me inspiró para hacer este video. Vamos a reaccionar a un par de estafas que siempre te van a llegar, son las más comunes, así que espero que les guste. Pero bueno, antes de empezar con el video, si te interesa venir a vivir a Canadá, en este canal te comparto mi experiencia de cómo un estudiante internacional llegó acá a vivir completamente solo, sin conocer a nadie. Así que si este tema te interesa, considera suscribirte, y no siendo más, continuemos con el video. Desde que llegué acá he encontrado muchísimos tipos de estafa, he encontrado muchísimas personas que se han intentado aprovechar de mi ingenuidad como migrante, como nueva persona. Y aunque no lo crean, las estafas pueden ser tan bobas y tan estúpidas al pensar de una persona normal, pero mucha gente puede llegar a caer en ellas. Así que no se sienta mal si usted cae en una estafa, no se sienta mal en compartir, es más, ayuda a las personas y comente su experiencia. Así que los invito a que comenten si los han intentado estafar, cómo los intentaron estafar, cuenten su historia brevemente en la caja de comentarios y estaré respondiendo a ellos. Les compartiré en este video una experiencia personal que tuve con 2 intentos de estafa y cómo ayudamos con mi otro compañero a que no lo estafaran metiéndole un cheque en blanco y cobrándole ese cheque. Así que bueno, vamos a empezar el video. Y bueno, empecemos analizando las primeras estafas y las más fáciles de no caer, las que siempre vamos a encontrar. Y sí, señores, son las de los grupos de Facebook. Aunque yo en mi canal les recomiende que busque en los grupos de Facebook, que busque ayuda, que busque empleo, que si necesita comprar algo de mano usada, búsquelo por ahí, que va a encontrar muy buenas cosas. Recuerde que en esos grupos de Facebook hay de todo tipo de gente, y eso no excluye a la gente que se quiera aprovechar de otra. En estos grupos de Facebook vas a encontrar las típicas que dicen: trabaja 4 horas, gana $500 a la semana, o llena entrevistas y sé rico y no te preocupes, solo tienes que llenar entrevistas. O encuentras otra cuando haces un comentario, cuando posteas algo y aparecen 1001 personas diciendo: oye, mira, Diego, tengo una idea de negocio, escríbeme, o únete a este grupo de Telegram, Nunca cliquen ahí, ni siquiera por curiosidad, ni se les ocurra, ya que están comprometiendo los datos de su computadora, y si no están comprometiendo los datos de su computadora, están entrando con personas que la verdad no quieren nada bueno de usted. Lo único que quieren de usted es su dinero. Así que omitan todo este tipo de personas, omitan toda esta basura, crean en esas ofertas de empleo que les prometen el dinero tan fácil. Créanme que la cosa no es así. Aunque usted esté acá, aunque usted esté en un país desarrollado, hay que trabajar y hay que trabajar duro. Segundo tipo de estafa, y es uno de los más comunes y que a muchos los asusta: un día común. Oh, llamada. ¿Quién será? No conozco este número. ¿Aló? ¿Cómo? No, que yo soy inocente, no. Este tipo de llamadas les pasa a todo el mundo. Lo que pasa es que los números se reciclan y muchas empresas también compran los datos personales de las personas. Hay gente inescrupulosa que compra estos datos, compra estos teléfonos y empieza a mandar mensajes diciéndote que eres un criminal, de que el Departamento de Estado tiene tu número de seguro social y que tu número de seguro social está involucrado en un crimen, que por favor llame a tal o que deposite tan dinero. No lo hagan. Créame que si usted llega a ser solicitado para ir a corte por un crimen, esta no es la forma que se hace. No vayan a dar ni un solo dato. Cuando les pidan su número de seguro social, eso es lo que ellos quieren. Quieren saber su número de seguro social para poder, no sé qué hacer, para hacer cualquier torcido. Así que nunca den información. Créame que yo esta llamada la tengo por lo menos
una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana, me llama la misma puta grabadora que he bloqueado ese teléfono, he bloqueado como 10 teléfonos distintos diciendo su número de seguro social ha sido involucrado en un crimen del Departamento de Estado, por favor, ya me tiene hasta. Es algo muy común acá y es detestable, así que ojo con eso y no caigan en esas estafas tan pendejas, pero hay gente que se puede asustar. Ni porque a usted lo llame Trudeau y su mamá va diciendo que lo va a deportar, que le va a quitar la visa de estudiante, no vaya a dar información por su teléfono y mucho menos sus números de seguro social. Otra muy parecida son estos mensajes de celular que te llegan del banco diciendo tu tarjeta número muchas veces no consigue el número de la tarjeta o te ponen los 4 primeros números. ¿Por qué? Y tú dices, es que es mi número, mire, son los 4 primeros, ellos saben mi tarjeta. No, los 4 primeros números simplemente, o los 3 primeros números, no recuerdo, simplemente hacen referencia al tipo de empresa que tienes, si es Visa, Mastercard o American Express. Así que no te vayan a asustar, no le vayas a hacer información a nadie que te escriba diciendo que es tu banco te va a mandar correo, te va a llamar, y no te va a pedir datos personales porque ellos los tienen. Así que no vayas a caer. Mira, este mensaje a mí me ha llegado en francés, me ha llegado en inglés, o sea, solo falta que me lo manden en español. Es súper fastidioso y son cosas que no puedes hacer porque tú bloqueas ese número y te va a llegar de otro número. Es algo que aquí la gente tenemos que estar lidiando siempre. Ahora sentémonos y les voy a contar mi experiencia personal, cómo fue el intento de estafa, aparte de todas estas que le llegan a uno, que son como las más obvias, entre comillas, porque mucha gente puede llegar a caer. Esta fue una que dejé pasar y empecé a dudar, y aunque dudé desde el inicio, quería saber hasta dónde llegaba y había algo que no me daba como ese pálpito, esa corazonada. Imagínense que yo estaba por alrededor del 2019, mi primer semestre, a finales de año, yo estaba buscando un empleo. Estaba buscando muchísimos empleos porque quería renunciar al trabajo que yo tenía. En una de esas, cuando tú creas una aplicación en esas páginas para buscar empleo, que en Canadá pues las más comunes son LinkedIn o son Indeed, ¿qué pasa? Que estas páginas venden tus datos o la gente entra a robar datos de las personas. ¿Y qué conclusión sacas de las personas que están en una página de empleo? Pues que no tienen empleo. Si no tienen empleo es porque están buscando empleo, y si están buscando empleo es porque necesitan dinero. Un objetivo muy fácil para alguien que quiera estafarte, que quiera sacarte tu dinero. Entonces les venía contando, me llegó una super oferta de empleo, ya ni me acuerdo de qué era. Bueno, era un trabajo de oficina, pero no requería muchas cosas. Decía, bueno, eso yo ya lo he hecho en Colombia, es un trabajo muy sencillo. Yo dije, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Me llamaron, me mandaron fue por correo electrónico de que me habían encontrado mi perfil en Indeed, y yo, bueno, tienen razón. Me empezaron a mandar la información y ya empecé a preguntarme, ¿será que es verdad? Porque es que pagaban muy bien, la verdad. Al principio mi primera bandera roja fue el salario, que no me pedían un francés fluido, no sé, era muy raro, y que ya estaba contratado. Eso era lo más raro del mundo. Ahí fue cuando mi segunda bandera roja dijo, ¿qué pasa? Una empresa seria no contrata a nadie así porque sí. Entonces llevé esto al caso a mi profesor de recursos humanos y le expliqué, y me dijo, lo más probable es que sea una estafa porque no te han contratado. Él me decía, aquí una empresa seria, por lo menos seria, te hace por lo menos 2 entrevistas de trabajo o hasta 3 entrevistas de trabajo para un trabajo así. Y yo todo ilusionado porque yo dije, wow, la reventé, o sea, conseguí un trabajo muy bueno. Cuando ya fue la última bandera fue cuando ellos me dijeron, no, mira, te vamos a mandar un cheque para que hagas unas compras para que empieces a trabajar. Ahí fue cuando dije, ¿cómo? Ahí empecé a averiguar. Cogí el cheque que me mandaron, lo siento que no lo tengo porque en ese tiempo ni idea que iba a hacer esto. Empecé a rastrear el cheque, a buscar el cheque, y vaya sorpresa, el internet usted no encuentra todo. Era una empresa, pero este tipo de cheques ya se habían usado para varios scams. Entonces tal vez te daban cheques sin fondos. ¿Cuál era la idea de esto? Te dan cheques sin fondos, y aquí en Canadá cuando tú pones un cheque sin fondo y te dice, bueno, te damos un cheque de $1,000 para que compres impresora, computador y cualquier estupidez. Cuando tú pones el cheque en tu cuenta bancaria, automáticamente tú no puedes recibir los $1,000, inclusive si tiene o no tiene fondos. Pero el banco, ¿qué hace? El banco te da $200 como un seguro mientras se procesa el cheque, porque el banco en buena fe piensa que el dinero es legal y que el cheque tiene fondos.
Entonces, ¿qué quieren hacer estos estafadores? Quieren que tú compres cosas, algo así, no sé, lo que quieras. Luego, no sé, porque hasta ahí paré, o sea, yo ni siquiera compré nada, simplemente cuando vi que me mandaban un cheque dije, no saben qué, chao. No sé, quieren que les devuelva el dinero porque gastaste el dinero del cheque. No sé qué iba a pasar de ahí en adelante me frené. Pero, ¿cómo sé que te iban a pedir algo y que te iban a presionar? Ajá. Porque mi compañero que duerme allá al frente tuvo la misma con otra empresa, con otra forma. Era totalmente distinta. Lo que pasa es que el ingenuo de mi amigo sí metió el cheque. Y lo peor es que a él se lo envían por un pantallazo y él, pues en la ingenuidad normal, es normal. Él cogió el celular, no, pues debe ser falso. Yo sé que es una estafa. Ya le habíamos dicho, parce, es una estafa, parce, lo quieren robar. Y él llega y hace ¡pum! Y le procesa el cheque y el susto que se va a meter. Porque claro, le dieron como $200. Y él decía, ¿yo qué hago con esos $200? Y nosotros le dijimos, no vaya a tocar ese dinero porque es dinero que usted le va a tocar devolver al banco. Y una vez él metió el cheque, la persona que lo había contratado empezaba a decirle, ¿qué pasó con el dinero? Compra esto, por favor, devuélvenos el cheque, que no sé qué, que hubo un problema. Bueno, te van a intentar robar de una forma. Él tuvo que llamar al banco, tuvo que cancelar las tarjetas por miedo de que la información le llegara a esa empresa, cambiar todas las tarjetas de ese banco. Creo que en la vida él va a recibir un cheque sin ser contratado. Así que esa ha sido la historia personal de nosotros acá. También he tenido otra de que me contactó otra persona por Indeed, de que yo tenía que recogerles tarjetas de Google y Amazon, y que simplemente era comprarlas con mi dinero, recogerlas y él me pagaba el doble. Una cosa ridícula. Y yo era como que, ¿en serio? Pero hay gente que puede caer, así que no se sienta mal si ha caído. Comparta su experiencia o comparta qué tipo de estafa le han intentado hacer, tanto si usted está en Colombia, si está en la China, si está en Canadá, donde sea. Eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas, si quieren contactarme, aquí les dejo mis redes sociales. Normalmente respondo todos los mensajes, eso sí los respondo todos, aunque Twitch, esta plataforma, no he podido usarla muy seguido porque he estado trabajando en las tardes. Me ha tocado cambiar los horarios, así que estaré muy random. Tocaría estar pendiente del Instagram cuando estoy en Twitch en vivo, por si tienen preguntas, por si quieren jugar con nosotros, por si quieren simplemente hablar de otro tema, ahí estaremos. Y pues bueno, pero antes de que se vayan, quiero plantearles un negocio aquí entre tú y yo. No es una estafa, lo prometo, no es pirámide, no es nada que se les ocurra, simplemente es que revienten ese botón de like, que le den suscribir y que compartan este video con todos los demás para que esto llegue a muchísima gente. Muchísimas gracias a los que han estado acá. No siendo más, nos vemos en una próxima y adiós.